Muy buenos días, mis hermanos. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de saludarles desde mi casa, su casa, para estudiar con emoción la palabra del Señor. Tenemos dos capítulos. Vamos a terminar el capítulo que dejamos pendiente la semana pasada, parte del 1, y vamos a terminar con el capítulo 2, ya que hay bastante repetición, gloria al Señor. Vamos a leer nuestros versos de partida, ¿verdad? Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer Jueces capítulo 1, verso 27 al 29, como versos de partida, ya que vamos a ver los que siguen, amén. Dice así la palabra del Señor: tampoco Manases arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ilblem y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no arrojó tampoco Efraín. Mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Vamos a orar, mis hermanos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Te damos en esta mañana gloria, Señor, honra, toda la adoración de nuestras almas, Señor mío y Dios mío. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios capaz, Señor del cielo, de suplir para nuestras necesidades, sean físicas, sean materiales, espirituales o emocionales, Señor mío y Dios mío. Tú tienes el control, maravilloso Dios. Extiende tu mano poderosa, Señor, y que tu Santo Espíritu derrame sobre nosotros ese bálsamo sanador, maravilloso Dios. Pedimos que tu presencia sea con nosotros, Señor amado, que tú seas el que nos hable, el que nos ayude, el que nos dirige, Espíritu Santo. El tiempo es tuyo, haz conforme a ti te plazca, Señor del cielo. Bendice, Señor amado, este estudio desde principio a fin, Señor amado. Que tú puedas, Señor del cielo, poner el mensaje en nuestro corazón, Señor del cielo. Que seas tú tratando con cada uno de nosotros, maravilloso Dios. Que seas tú recordándonos todo lo que es importante para la edificación de nuestras almas, Señor del cielo. Bendecimos a tu pueblo, Señor del cielo, ahí donde se encuentre por familia. Señor, toma control de sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Quita toda oposición, Señor amado, para que nuestra mente esté atada a la tuya y podamos recibir, Señor del cielo, bendición en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y decimos con gozo, amén, gloria al Señor. Leímos como introducción Jueces capítulo 1, verso 27 al 29, solo leímos dos versos, y créame que en esos dos versos el Señor nos quiere decir mucho. Pero la semana pasada comenzamos con la introducción al libro de los jueces. Este libro de los jueces nos describe la condición del pueblo de Israel, y como dijimos anteriormente, que vamos a ver en este libro altas y bajas del pueblo de Israel. Vamos a mirarlos que en sus momentos de bajas clamar al Señor, lo cual es bueno, mis hermanos. Es lo único que el pueblo de Israel está haciendo en este libro, reconocer su decadencia espiritual y clamar al Señor, ¿verdad? En sus momentos de baja o de opresión de sus enemigos es que ellos se levantaban y clamaban al Dios vivo, ¿verdad? Y el Señor en su misericordia le levantaba un libertador, pero luego en su declinancia espiritual les permitía volver al cautiverio, volver a la opresión, y se volvía a repetir el mismo patrón. Vamos a mirar 13 veces este mismo patrón crónico de altas y bajas
tiempos de victoria, tiempos de derrota, tiempos de avivamiento y tiempos de declinación espiritual en esta nación de Israel. Es una triste condición, mis hermanos, que después de haber conocido al Dios vivo, al Dios verdadero, al Todopoderoso, el pueblo de Israel se encuentre una vez más en apostasía. Vamos a mirar también en el capítulo 2 el principio de la apostasía del pueblo de Israel, el triste capítulo en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendimos la semana pasada en los versos que leímos, verdad? Si vamos al verso 7, aprendimos de la declaración del rey Adonibesec, ¿verdad? Que dice así: entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados de los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió, ¿verdad? Dijimos que no sabemos de qué murió, pero aprendimos, mis hermanos, de este verso, que un día todos estaremos haciendo esta declaración que Adonibesec hizo en ese día, ¿verdad? Ya sea bueno o ya sea malo, ¿verdad? Dios estableció en el universo la ley de cosechar en especie para prevenir el caos y el desorden, ¿verdad? En el universo. So, si sembramos buena semilla, que sería amor, benignidad, paz, paciencia, vamos a cosechar lo mismo. Pero si nosotros sembramos odios, iras, contiendas, pasiones desordenadas, en fin, si le sembramos a la carne, es obvio que de la carne vamos a recibir corrupción, ¿verdad? Entonces, el mensaje para nosotros fue sembrarle al Espíritu, mis hermanos, y dijimos que podemos entretenernos en cosas que no tienen ningún valor espiritual, que en realidad es sentarnos ahí en el teléfono, en el Facebook o en la televisión y sembrarle a la carne en vez de sembrarle al Espíritu. Nosotros tenemos que ser diligentes en continuamente pensar en qué es lo que le puede beneficiar a mi espíritu, ¿verdad? Antes de sembrarle a la carne, porque créanme que si sembramos mala semilla, pues mala semilla vamos a cosechar, pero si comenzamos a sembrar buena semilla, como la palabra del Señor nos ha enseñado, que vamos a cosechar en especie, pues esperemos que vamos a cosechar cosas buenas, mis hermanos. Este es el orden que Dios estableció en el universo y va a funcionar hasta que el Señor venga por su iglesia. Dios no puede quebrantar ese orden en el universo, gloria al Señor. Miramos, mis hermanos, que así como hizo con ellos, así también hicieron con él, ¿verdad? Dijimos que él era un rey sanguinario que cortaba los dedos pulgares para imposibilitarlos para la guerra, pero asimismo le cortaba los dedos gordos de los pies para imposibilitarlos para la huida. Una persona que ya no tiene sus dedos gordos de los pies no puede balancearse, no puede correr, no puede huir. Esa era la idea, pero él mismo, ¿verdad?, que fue el que implementó esa práctica de imposibilitar a los reyes, también recibió lo que él sembró, ¿verdad? Desgraciadamente esa es la regla, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Sembramos para la carne, es corrupción; sembramos para el Espíritu, vida eterna, gloria al Señor. Ya esto se lo hemos repetido una y otra vez, pero si el Espíritu Santo nos lo recuerda, no es por demás, gloria al Señor. Luego miramos que el pueblo de Israel se reunió para preguntarle al Señor quién subiría primero contra sus enemigos. Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Y se unió a su hermano, ¿verdad?, Simeón, lo cual dijimos que esto mostró un poco de falta de fe, porque si el Señor ya le había prometido la victoria, él se intimidó al mirar el ejército contrario con sus carruajes, con sus equivalentes a tanques de guerra. Pero si el Señor ya le había dicho: yo te voy a dar la victoria,
su meta debería de estar fija. Yo sé que voy a ser un vencedor porque ya el Señor me lo prometió, gloria al Señor, pero desgraciadamente no obtuvo la victoria completa. Vamos a ver la falla de haber dejado algunos moradores atrás en el país, los cuales con el tiempo serían esas espinas en sus costados que Josué les prometió y que Moisés también les advirtió. Vamos a ver extensión de las conquistas de Manases y Efraín. Esto también ya lo miramos anteriormente en el libro de Josué. Dice, tampoco Manases arrojó a los de Bet-Sen. Esta ciudad de Bet-Sen está al norte del monte Gilboa. Y recordamos, mis hermanos, por lo que hemos estudiado anteriormente, que Manases tuvo parte antes de cruzar el río, ¿verdad? Y donde estaba propicio para la ganadería, pero también tuvo su territorio, porque era una tribu extremadamente grande después de cruzar el río. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Conquistando esta ciudad de Bet-Sin, que está al norte del monte Gilboa. Y esta ciudad fue descubierta en 1926. Y en 1933 también descubrieron un teatro o un coliseo enorme, estilo romano, ¿verdad? El cual es ahora una atracción turística, pero en esta ciudad de Bet-Sen, ¿verdad? ¿Por qué la mencionamos? Porque en esta ciudad fue donde los filisteos mataron a Saúl junto con sus hijos y su escudero, y luego los colgaron en el muro de esta ciudad de Bet-Sin, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese capítulo vamos a mirar esa ciudad. Esa ciudad existió en los tiempos de Josué, después la miramos, ¿verdad?, en los tiempos de Saúl, y esa ciudad fue excavada en 1926 y encontraron extensión grande de esta ciudad, ¿verdad? La prueba que esta ciudad existió, y la vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? En el muro donde colgaron a Saúl junto con su hijo y su escudero, cuando lleguemos a Samuel, gloria al Señor, que es uno de los últimos jueces de los que vamos a estar viendo en este libro. Vamos a leer ahí en 1 Samuel 31:12, dice: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viendo a Jabes los quemaron allí, ¿verdad? Le estoy dando ese verso donde se refiere a esta ciudad que los hijos de José, Manases y Efraín, fallaron en conquistar, ¿verdad? Dice ahí parte del verso 27, o sea que no conquistaron esta ciudad de Bet-San, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, otra ciudad, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblem y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea que les costó derrotar completamente al enemigo. Estamos mirando una gran extensión de ciudades con sus aldeas que no lograron conquistar, porque los cananeos también no estaban tan fácil, ¿verdad?, de dejarse conquistar. Pero la diferencia, aquí es donde miramos la diferencia: si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? La falla en no creerle al Señor que Dios sería el que les daría la victoria, gloria al Señor. Dice el verso 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. O sea que no ejecutaron la palabra del Señor que fue hablada por boca de Moisés ni por boca de Josué, que les advirtió rotundamente no hacer alianza con estos enemigos, exterminarlos del todo. Pero por no escuchar el consejo vamos a mirar las tristes consecuencias, gloria al Señor.
Ahora dice, tampoco Zabulón. Estos versos nos están declarando la triste condición del pueblo de Israel en no ejecutar la voluntad de Dios y no obtener victoria sobre su enemigo. Porque es repetición, dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablab, en Axib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Tanán, ni que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Tanat. Las tribus, aquí miramos a varios de ellos, ¿verdad? Los hijos de José, a Manases, a Efraín, a Neftalí, ¿verdad? A Aser, fueron varios las tribus que no cumplieron con la orden de Dios. Se les hizo más fácil cobrarles impuestos, hacerlos tributarios, pues van a vivir aquí en la tierra y nos van a pagar impuestos. Y vamos a mirar, mis hermanos, que no siempre nuestro racional sabe más lo que Dios, gloria al Señor. Si Dios prohíbe algo, por algo lo prohíbe. Los dejaron vivir en medio de ellos y con el tiempo fueron irritantes en su vida, gloria al Señor. Y no solamente irritantes, sino tropiezo a su vida espiritual o a su relación con Dios. Eso es algo importante, mis hermanos. Por eso también tenemos que escoger lugares a donde vamos, la gente con la que nosotros, ¿verdad?, cohabitamos, o observar sus prácticas, porque con el tiempo, ¿verdad?, dicen que el que con lobos anda, pues aullar se enseña, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos y lo que escogemos, gloria al Señor. Este es un paralelo con la vida en el Espíritu, mis hermanos. Dios nos va dando victorias en nuestra vida espiritual, nos ayuda a conquistar gigantes en nuestra vida. Ahí vamos poco a poco conquistando al viejo hombre, ganando territorio en nuestras viejas manías. Pero también, mis hermanos, tenemos que cuidarnos, porque si le perdonamos a nuestra carne esas viejas manías, esos pequeños irritantes que dejemos en nuestra carne, con el tiempo se van a voltear y nos van a hacer retroceder hasta el principio. Hay una gran enseñanza en el libro de los Jueces para nosotros, al mirar que el pueblo de Israel no conquistó lo prometido, no conquistó lo que Dios ya le había puesto delante. Así también Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado grande y amplio territorio para conquistar. Pero si no conquistamos sobre nuestra carne a través del Espíritu y nos perdonamos ciertas cosas que le desagradan al Señor, con el tiempo esos irritantes pueden voltearse y hacernos retroceder hasta el principio, mis hermanos. Tenemos que ser diligentes con nuestra vida espiritual, gloria al Señor. Verso 34 dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Aquí se volteó el papel. En vez de que los de Dan persiguieran a los amorreos y los expulsaran de su territorio, esto fue al revés. Miramos aquí, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Y sabemos lo que es el acoso, mis hermanos, ¿verdad? Cuando una persona empieza a actuar desmedidamente, haciéndole burla o poniéndole trampas, o en fin, ese es el acoso, ¿verdad? Comenzaron también a acosarlos. Y no los dejaron descender a los llanos, ¿verdad? Su meta era ir y poseer los llanos y morar en los llanos. Sin embargo, los moradores, los amorreos, no los dejaron. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez,
en Ajalón y en Sablim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. La casa de José, otra vez estamos hablando de Manases y estamos hablando de Efraín. También ellos se hicieron fuertes, la Biblia está declarando, pero sin embargo no los expulsaron del país, solamente les cobraron tributo, le cobraron impuesto. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba, y no tenemos un mapa para marcarle de qué área a qué área, pero fue bastante territorio que quedó sin conquistar, que ahí se quedó esta gente en medio del pueblo. Estos últimos versos que leímos del capítulo 1 en realidad describen la triste historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de una victoria incompleta. Es verdad, llegaron a la tierra prometida como Josué se los introdujo, los llevó, les dio su porción, los estableció en la tierra, les dio a cada uno su parte, pero aunque podríamos decir que cuando ya estuvieron instalados, oh, qué victoria, están donde el Señor prometió que iban a estar. Sin embargo, aquí estamos mirando una victoria incompleta, porque si no alcanzamos todo lo que Dios tiene para nosotros, de cualquier manera es una victoria incompleta. Y vemos la falla de los hijos de Israel en no obedecer las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los consejos de sus líderes tampoco obedecieron. Se hicieron tolerantes a los habitantes de aquella tierra. El Señor les dijo, no hagan alianza con estas naciones, no tengan amistad con ellos, mucho menos vayan a emparentar con ellos. No vayan a poner atención a sus prácticas paganas religiosas. Enfóquense en cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios. Sin embargo, hicieron nula todas las advertencias de Dios, gloria al Señor. Y por no atender la orden de Dios, estos hombres vinieron a hacer estas tribus espinas en sus costados. La profecía de Josué se cumplió por no haber eliminado a estos paganos del todo, ¿verdad? Y vamos a entrar a ver el resultado de esta tolerancia, por haber coexistido con ellos en términos pacíficos y no los expulsaron como Dios se los había dicho, desobedecieron la voz de Dios. Ahora, no duda que había cierta racionalidad en sus mentes. Pensaron, si los dejamos vivir con nosotros, ellos serán fortalecidos con nuestra presencia y nosotros vamos a ser fortalecidos con su presencia. Y yo creo que vamos a poder cohabitar con ellos. Esa fue su racional de ellos. Ellos pueden ser, pensaron en la conveniencia, como siempre, mis hermanos, muchas cosas las podemos hacer por conveniencia. Ellos pueden ser nuestros siervos, nos cortarán la leña, nos recogerán las cosechas, nos construirán las ciudades, ¿verdad? Como ellos eran esclavos en Egipto, y esa era la función del pueblo de Israel para los egipcios, construirles sus ciudades, hacer la labor. Ellos venían ya con esa mentalidad, y en su razonamiento dijeron, pues los vamos a dejar también, ¿verdad? Podemos cohabitar pacíficamente y vamos a aprovecharnos de ellos, que nos corten la leña, que nos hagan las ciudades, que nos recojan las cosechas, ¿verdad? Pero esa no era la orden de Dios, ¿verdad? Los pensamientos de Dios no son los nuestros, tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces en nuestra mente lo que Dios requiere de nosotros no suena en nuestro mejor interés. Dios te está pidiendo que te sometas a algo y dices, no, como que eso no me suena muy bien. Pero no se trata de que te suene bien, es que Dios es sabio y Él ya sabe por qué te lo está diciendo, ¿verdad? No creamos que nosotros sabemos mejor que Dios en ninguna manera.
perezca tal pensamiento. Dios es sabio y Él sabe lo que hace y Él sabe por qué te dice que hagas de esta manera en vez de esta, porque ya conoce el resultado. Y si te está diciendo que no lo hagas es porque el resultado no va a ser bueno, ¿verdad? Él ha puesto, he aquí yo pongo el bien y el mal delante de ti, la vida y la muerte delante de ti, pero siempre nos dice que escojamos lo mejor para nuestra vida eterna. Tampoco nos dice que escojamos lo mejor para nuestra vida física, porque es temporal. Nos dice, escoge lo mejor para la vida eterna. Gloria al Señor. Dios siempre tiene una buena razón para lo que nos pide que hagamos, ¿verdad? Y siempre, aunque no tenga sentido para ti en el momento, hazlo. Porque si Dios te lo está diciendo, Él sabe por qué te dice que lo hagas. Gloria al Señor. El mandato de Dios fue exterminar por completo a la gente que vivía en esta tierra. Y les pareció muy duro al pueblo de Israel. ¿Cómo los vamos a sacar de su tierra? ¿Cómo los vamos a eliminar? ¿Cómo los vamos a matar? Mejor dejémoslo que cohabiten pacíficamente con nosotros. Y es lo mismo, mis hermanos, que ha ocurrido ahora en nuestra sociedad. Se levantaron irritantes, homosexuales, lesbianas, y comenzaron a imponer sus derechos. Y ahora esos minoría se ha hecho irritante ante nuestra sociedad, ¿verdad? Si nos hacemos tolerantes, si comenzamos a cohabitar pacíficamente con ellos, vamos a mirar que van a llegar a ser espinas en nuestros costados, ¿verdad? Y muchos ya han contaminado a muchos hijos de cristianos que un día conocieron el amor de Dios, que un día conocieron al Dios verdadero, ahora también se han salido del closet y han dicho, he abrazado la práctica de los irritantes que dejamos nosotros, ¿verdad?, que agarraran fuerza en el país. Fue lo mismo. Dios les dijo, desháganse de esos irritantes porque más para adelante van a ser una piedra en su zapato, y no lo hicieron. Así también, cuidado, mis hermanos. Ahora está corriendo para gobernador de este país un hombre que cree que es mujer. Así es donde está el mundo en nuestros días, ¿verdad? Dios nos ayude a seguir decidiendo por lo que es correcto para nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Ahora, capítulo 2 dice, el ángel de Jehová en Boquín. Boquín quiere decir lloro o llanto, ¿verdad? Ahí está, el ángel de Jehová aparece en este lugar en Boquín. Capítulo 2, verso 1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con la tierra con vosotros. Verso 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que quiere decir lloro, ¿verdad? Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Aquí ya en el capítulo 2 miramos la situación del pueblo de Israel más inclinados a la apostasía. Se aparece a ellos el ángel de Jehová. Y sabemos que el ángel de Jehová no es otro personaje, sino nuestro Señor Jesucristo. Y miramos que lo primero que les reclama es la falla
en no guardar el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahí le dice en el verso 1, dice, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios les había prometido que no invalidaría su pacto, y en realidad Dios nunca invalida el pacto. Cuando el pacto es invalidado es porque el hombre lo quebranta, no porque Dios quebranta su pacto, ¿verdad? Ningún hombre puede decir Dios me quedó mal, Él fue el que rompió el pacto conmigo. No, Dios no rompe ningún pacto, es el hombre el que se desconecta de Dios y el que no le cumple a Dios, el que no le es fiel a Dios. El ángel de Jehová les reclamó, ustedes fueron los que quebrantaron el pacto, los que invalidaron el consejo de Dios y se unieron al enemigo, o hicieron alianza con el enemigo o trato con el enemigo. Dios, cuando entraron a la tierra prometida, les ordenó que derribaran sus altares, que derribaran sus lugares altos. Y ya hablamos anteriormente lo que se movía en esos lugares altos, lo que había en esos lugares altos. Había imágenes de sus dioses hechos en pornografía, con sus miembros reproductivos exageradamente, ¿verdad?, enormes, y esto hacía perturbar a la gente, mis hermanos, y a esos lugares iban a adorar a sus dioses y a tener orgías con ellos. No los derribaron del todo, porque obviamente aquí está el ángel de Jehová reclamándoles la falla en no haber ejecutado su palabra y haber derribado los altares altos, altares paganos a sus ídolos. Por tanto, estos serían como tropezadero delante de vosotros. Y déjenme decirle, ahora en nuestra vida espiritual, cuando venimos a Cristo, mis hermanos, venimos a nuestro hogar y hacemos cierta limpieza de los ídolos que en otro tiempo nos postrábamos delante de ellos, ¿verdad? Creemos, entendimos a través del Espíritu Santo que a Dios le desagrada la idolatría y que estábamos mal, que éramos idólatras. ¿Y qué hicimos? Limpiamos nuestra casa, nos deshicimos de todos nuestros ídolos, imágenes o lo que desagradara a Dios. Pero si fallamos en ejecutar ese mandato de Dios y dejamos por ahí uno o dos guardados porque según nosotros tienen algún cierto valor sentimental, con el tiempo esos que tú dejaste van a ser un tropezadero, te van a servir de estorbo para no crecer en tu vida espiritual. Vas a estar detenido ahí por cuanto todavía retienes idolatría en tu casa, y no solamente en tu casa, en tu corazón, ¿verdad? Pierda el sentimentalismo y deshágase de todo lo que le desagrada al Señor, y no solamente, mis hermanos, de acto, de todo nuestro corazón, porque vamos a mirar que aquí este pueblo lloró, supuestamente arrepentido, pero vamos a mirar que ese arrepentimiento no era verdadero y no era genuino tampoco, gloria al Señor. Lloraron y sacrificaron al Dios, ¿verdad? Otra vez le sacrificaron a Jehová, cuando el ángel de Jehová les reclamó su infidelidad, pero no cambiaron. De nada les sirvió la visita de nuestro Señor Jesucristo a su vida, porque en el momento tuvieron una experiencia emocional, lloraron, pero no hubo cambio en su vida. ¿Qué es arrepentirnos? Es volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Tuvieron su experiencia espiritual y todavía le sacrificaban al Señor, pero no hubo el arrepentimiento que Dios estaba esperando de parte de ellos. Dijeron, Señor, lo siento, pero no cambiaron. Si no hay cambio, no hay valor en el arrepentimiento. No tiene ningún valor. Y parece ser que hay una gran diferencia entre sentir tristeza y arrepentirse. Aquí vemos que ellos se sintieron tristes, pero no se arrepintieron. Mucha gente de tristeza llora y llora amargamente, pero eso no indica que hay arrepentimiento, ¿verdad? Yo supongo
que no hay nadie en la cárcel que no esté triste o arrepentido, pero vamos a ver su arrepentimiento. Su arrepentimiento no es porque reconocieron que hicieron un daño a una familia o hicieron mal a la sociedad, o en fin, su arrepentimiento, o lloran porque los agarraron, porque cuando los sueltan libres, los sacan de la cárcel, vuelven a hacer lo mismo. Su llanto no es de arrepentimiento, su llanto es de frustración de que se los pescaron y los tienen ahí atrapados. Pero no lloran por arrepentimiento, porque arrepentirse es volverse a Dios y no volverlo a hacer. Pero obviamente muchas veces miramos que un violador está en la cárcel y cuando lo sueltan vuelve a cometer el mismo crimen. Y no duda que cuando estaba en la cárcel se arrepintió o lloró, pero en realidad no vemos la señal de un verdadero arrepentimiento porque vuelve a cometer el mismo crimen. Así también, mis hermanos, muchos de los que han venido a Cristo, cuando el Evangelio recién llega a su vida, lloran y se emocionan y salen con el deseo de hacer un cambio en su vida. Pero ¿qué pasa? En unos años los miramos de nuevo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? No hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, le servimos a Jesús o vivimos para Él el resto de nuestra vida, hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve, ¿verdad? No es algo de emoción solamente del momento. Y aquí vemos eso. ¿Qué ocurrió? Hubo emoción en el pueblo de Israel. En el momento el ángel de Jehová los redarguyó, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. El ángel de Jehová se apareció a ellos, ¿verdad? Y sabemos que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que es Él, es Dios el que les está hablando, porque les está hablando en primera persona. Yo dije que no me iba a arrepentir de lo que les había juramentado hacer, pero también les dije que no aparentaran con los moradores de aquella tierra. No están conquistando, no están tomando la buena tierra, y por eso el ángel los está reprendiendo. Lloraron, pero no expulsaron de aquella tierra al enemigo. Como dije, llorar no tiene valor si no hay cambio, si no cambias. Así para ellos lloraron, pero no se arrepintieron. Ahora vamos a la muerte de Josué, que ya miramos en el capítulo 24 de Josué, capítulo 29 al 31, ahí también vimos acerca de la muerte de Josué. Dice, porque ya José había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Regresamos al momento de la despedida de Josué. Recordamos en el capítulo 23 y 24, ¿verdad?, que él comenzó con su discurso de despedida. En el capítulo 23 los anima a servirle al Señor de todo su corazón, con un corazón completo. Y en el capítulo 24 continúa con la despedida, invitándoles a servirle al Señor también de todo su corazón, con un corazón completo. Y los lleva a la determinación de escoger en su vida a quién servir, ¿verdad? Si a los dioses a los cuales sirvieron sus padres en el otro lado del río, hablando del río Éufrates en Babilonia, donde servían a dioses paganos, ¿verdad? Hablando de Taré, hablando de Nacor, hablando de Labán, que eran idólatras, o al Dios que se había manifestado a ellos, ¿verdad?, en Egipto y a través del cruce del desierto. Los lleva a ese momento de escoger, y él escogió, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Despidió obviamente a cada uno a su heredad, a su tierra que había recibido por suertes en heredad, y les da la orden de que cada uno debería de regresar a conquistar lo que Dios les había dado, expulsando al enemigo, ¿verdad?
y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estuvo vivo, obviamente el pueblo de Israel se mantuvo sirviendo al Señor. Recordamos que aquel día que Josué les dio a escoger, ellos escogieron y dijeron, no, a Jehová serviremos. Y Josué les dijo, no podréis porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y ya podíamos ver señales de que su corazón estaba dividido en seguir a los dioses que había en aquella tierra. Pero mientras él estuvo vivo, pues se sometieron a su promesa y le sirvieron al Señor. Pero aquí también nos dice que desaparecieron los ancianos que habían servido también en el tiempo de Josué, sus contemporáneos, los cuales se habían encargado de pasar la historia de lo que ellos habían sido testigos oculares de primera mano, ¿verdad? Mientras ellos estuvieron dando su testimonio, el pueblo siguió sirviendo al verdadero Dios. Pero estas generaciones pasaron, dice el verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿O cuántos años tenía cuando dio su discurso? No lo sabemos, pero el capítulo que leímos, 23, nos dice que era de avanzada edad, que ya había rasgos y riesgos en su cuerpo de vejez, posiblemente su voz quebrantada, sus ojos apagados, encorvado, en fin, ¿verdad? No supimos a qué edad él dio su En ese capítulo discurso. también dice que eran 110 años. Pero sí murió a los 110 años, porque también leímos ahí que murió y nos dio la edad, y aquí nos repite lo mismo que ya habíamos leído anteriormente, que murió de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera. Recordamos que esa fue la ciudad que él escogió ahí en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. Tragedia, miramos aquí en la vida de los israelitas. Israel muestra la falla de los padres en comunicarle a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos en medio del desierto. Fallaron en comunicar la fe verdadera al Dios verdadero de primera mano. Mis hermanos, posiblemente se entretuvieron mucho en las distracciones de aquella tierra, en plantar, en sembrar, en embellecer sus casas, en dedicarse a lo que era conveniente para ellos, y no le dedicaron tiempo a sus generaciones para comunicar de primera mano la fe en el Dios verdadero, en guardar sus estatutos, en guardar sus ordenanzas. Fue una tremenda falla de los padres, ¿verdad? Fallaron en pasar su fe a las siguientes generaciones. Y Dios les ordenó que se levantaran pilares. Recordamos que en cada experiencia que tenían con el Señor, Dios les ordenaba que levantaran un monumento en aquel lugar para no olvidarse de lo que Dios había hecho. Obviamente invalidaron las memorias que Dios les había puesto para recordarse de los hechos poderosos de Dios, ¿verdad? Pues fue lo que hicieron la tribu de Gad cuando cruzaron del otro lado, que se enojó el pueblo de Israel con ellos. Sacaron del río piedras, unas las dejaron dentro del río como testimonio, otras las sacaron fuera del río y las pusieron ahí como testimonio. Y después, ¿verdad? Los de Rubén y los de Gad hicieron un monumento para hacer la paz entre los del otro lado del río y los de este lado del río, para que con los años no hubiera ese conflicto entre los hijos de decir, pues ustedes no son de los nuestros porque están al otro lado del río. Tuvieron cuidado los antepasados de dejar memorias, de dejar levantar pilares para recordarse de los acontecimientos de Dios. Sin embargo, aquí miramos la triste condición de que fallaron en comunicar su fe a sus hijos, ¿verdad? Estos eran los pilares
padres con la oportunidad de que sus hijos preguntaran ¿por qué está aquí este pilar? Y entonces los padres de familia tuvieron la oportunidad de explicarle, esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Lo fallaron. Y esto es muy desafortunado porque es raro cuando el avivamiento es pasado a la segunda generación. Podemos decir, yo fui la primera generación que conocía al Señor, ¿verdad? Porque éramos idólatras, servíamos a la religión organizada, pero el Señor nos sacó de ahí y nos mostró nuestra salvación. Somos la primera generación. Ahora, nuestros hijos es la segunda generación. La meta nuestra es poner en esta segunda generación nuestra fe en ellos. La palabra del Señor, para que ellos pasen su fe a la tercera generación, a nuestros nietos, y ahí siga la fe adelante, gloria al Señor. Pero fallaron en comunicar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. O no nos olvidemos, mis hermanos, es bueno recordar, es bueno que el Señor nos lleve hasta el principio para ver de dónde nos ha traído el Señor y lo que ha hecho con nosotros, grandes cosas. Ahora, y esto es muy desafortunado, ¿verdad? Porque aún, mis hermanos, miramos que cuando murieron los apóstoles en la iglesia primitiva, se levantó un gran avivamiento, mataban a uno, se convertían 6, ¿verdad? Eso es los estudiadores, es el racional que ellos dan, ¿verdad? Se mataban a uno, se convertían 6, hubo un gran avivamiento, mis hermanos, en los tiempos de los apóstoles, pero cuando los apóstoles murieron, ¿qué fue lo que pasó? Una vez más se repitió, fallaron los padres de familia que habían recibido, cuando fallaron los testigos oculares, los que habían visto de primera mano los milagros que Jesucristo hizo y comunicaron muy bien al resto de las generaciones esa fe, con el tiempo esas generaciones también fallaron en comunicar a sus hijos la fe, ¿verdad? Entonces es muy común mirar un avivamiento en la primera generación, pero también es muy común mirar cómo muere ese avivamiento, ¿verdad? Después miramos al Señor Jesucristo ya hablando a la iglesia de Éfeso y reclamándoles, ¿verdad? Ustedes han dejado su primer amor. Ya no había la misma pasión de la primera generación. Ya estaban más enfocados en las obras en vez de en servirle al Señor y de pasar la salvación que Jesucristo, la palabra del Señor, el Evangelio que el Señor, las buenas nuevas de salvación que el Señor les había encomendado a hacer, gloria al Señor. Todo esto que es enseñanza para nosotros, mis hermanos, el no fallar en comunicar nuestra fe a nuestras generaciones futuras, gloria al Señor. Ahora entramos a la apostasía de Israel y a la obra de los jueces, ¿verdad? Vamos en el capítulo 13 es donde ya vamos a mirar a los jueces en acción, ¿verdad? Aquí todavía miramos el principio de la apostasía. El ángel de Jehová les habló, obviamente tuvieron su experiencia emocional, no les sirvió de nada y ahora vamos a comenzar a ver las consecuencias, gloria al Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, ¿verdad? Esto ya es en plural. Baal era el dios primario, ¿verdad? Que ellos servían, los paganos, y Baales está hablando en diversidad de dioses que caían bajo la misma clasificación. Verso 12 dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Esta es el primer versículo que vamos a leer, donde está esta triste declaración de que dejaron al Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, con D minúscula, si usted va siguiéndome con sus ojos, ve D minúscula, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Astarot es la diosa de los efesios. Este es el principio de la adoración a los dioses y a las deidades
paganas. Dios nos ayude, gloria al Señor, porque cuando falla una generación en pasar su fe, vamos a mirar a las generaciones futuras postrándose delante de los Baales, de Astarot y de un sinnúmero de dioses con D minúscula que vamos a ir viendo a través de este libro, ¿verdad? Verso 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Vamos a comenzar a mirar la opresión que va a venir sobre el pueblo de Israel. Aquí son rateros, ¿verdad? La Biblia les llama robadores. Comenzaron a robar. ¿Y quiénes eran los robadores? Los que no tenían temor de Jehová, los que no conocían la ley de Jehová, los que habían dejado ahí en la tierra los irritantes y las espinas en sus costados. Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Bajaron las manos, perdieron las fuerzas o la voluntad por haber abandonado al Señor. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Qué fue lo que les había prometido el Señor? Que si ellos servían al Dios verdadero, uno de ellos perseguiría a 1000. Pero que si abandonaban al Dios verdadero, ellos los harían huir a ellos. Y eso es aquí lo que ya está ocurriendo. La mano de Jehová estaba contra ellos. Dijo, si vosotros me abandonan a mí, yo os abandonaré a vosotros. Ahí ya Dios está contra ellos, ya no por ellos. Ya está contra ellos. Para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ya vamos a mirar, mis hermanos, el resultado de abandonar a Dios y la aflicción que vino a sus vidas. Y en la aflicción los vamos a ver clamar, y luego en la prosperidad o en la victoria los vamos a ver declinar de nuevo. Vamos a comenzar a ver ese patrón crónico del cual hemos hablado en la introducción de este libro. Dejaron a Dios y Dios los dejó a ellos como se los había prometido, ¿verdad? Esto era la promesa del Señor, así como el profeta le dijo a Asa, ¿verdad? Que el Señor estaría con él mientras él estuviera también con el Señor. Gloria al Señor. Que aprendamos, mis hermanos, de estos acontecimientos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. O sea que se endureció su corazón en gran manera, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto, dése cuenta, pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice, me perdí aquí. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos tal vez, fueron los que hicieron y no se apartaron de los estatutos y mandamientos del Señor. Pero ahora, estas generaciones no hicieron así como sus padres. Triste condición del pueblo de Israel. Verso 8 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, obviamente era el juez era enviado de parte de Dios, ¿verdad? Le ponía su espíritu, le ponía valor, le daba los ingredientes para que pudiera salir vencedor. Pero Dios lo permitía, mis hermanos, porque toda victoria es el Señor el que la permite, gloria al Señor. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Las cosas no eran fáciles para ellos, mis hermanos. Ahora, si esta generación tampoco había experimentado como las primeras generaciones lo que era ser esclavo en Egipto.
Ellos no experimentaron lo que era ser esclavo y no supieron apreciar la libertad que Dios les había dado, por lo cual tuvieron que experimentar la opresión y la aflicción que sus padres habían experimentado para poder acercarse al Dios verdadero, para poder clamarle al Dios verdadero, ¿verdad? Tenían que darse en los dientes para poder abrir los ojos, en pocas palabras. Mas acontecía que al morir el juez, porque nada es eterno, mis hermanos, todo es pasajero, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea que la condición iba empeorando cada día más. Si los padres habían hecho lo malo, pues ahora los hijos otro tanto más malo. Se duplicaba el mal que sus padres habían hecho, tristemente, tristemente. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. O sea, ya era algo pernicio, algo obstinado. Verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, ¿verdad? Triste condición, mis hermanos. El Señor lo único que miraba era un pueblo obstinado, un pueblo terco, empeñado en seguir el camino de la perdición, el camino del mal, el camino apartado fuera del verdadero Dios. Dice, verso 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, el Señor les dio la oportunidad de deshacerse de esas naciones. Josué las dejó, les repartió su territorio. Era la responsabilidad de las tribus expulsar a esas naciones y Dios le dio la oportunidad. Este es el momento de eliminarlos del todo. Mas por cuanto no lo hicieron, ahora Dios tomó la determinación, no más. Ahí se van a quedar para ser tropezadero de ustedes, ¿verdad? Verso 22 dice, para probar con ellas a Israel, y ahora van a ser tropezadero y los va a dejar de prueba. Si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ahí quedaron para hacer una piedra en su zapato, espinas en sus costados, aguijones en sus ojos, y para poner tropiezo a su salvación. Así es que, mis hermanos, Dios es sabio, Dios es verdadero, sus caminos no son los nuestros. Así es que procuremos escuchar el consejo de Dios, porque cuando Dios nos da una orden, Él sabe por qué no le está dando. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Agradezcamos al Señor por su palabra en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos, Señor mío y Dios mío, en esta hora, tu presencia en nuestras vidas, tu bondad, tu misericordia, Señor del cielo. Pedimos que nos des esa sabiduría que viene de lo alto, Señor del cielo, para saber, para aprender a comunicar, Señor del cielo, tu voluntad, tus estatutos, tus caminos a nuestros hijos, maravilloso Dios. Que no nos olvidemos jamás las cosas grandes y poderosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor del cielo. Nos has bendecido amplia y generosamente. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor del cielo, y a enseñar a nuestros hijos, Señor del cielo, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de ti, maravilloso Dios, del Padre bueno, que ha escogido hacernos bien y ha hecho misericordia en nuestras vidas. Padre, bendiga a su pueblo, al que tome a bien escuchar este estudio, Señor del cielo, bendígale en una forma especial, maravilloso Dios, revélese a ellos de primera mano, Señor del cielo, para que puedan pasar una experiencia contigo a sus hijos, Señor del cielo, para tener algo que contarles, maravilloso Dios.
que tú podamos hablar de primera mano tus maravillas, porque cada día, Señor, tú estás dispuesto a bendecirnos y a permitirnos ver tu obra. Gloria al Señor. Bendíganos ahora, Padre, con esa bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sea usted caminando con nosotros y nosotros con usted. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale una preciosa semana. Dios les bendiga.